Lázaro, pero hoy nos lo dice el Señor a nosotros. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es un asunto de fe lo que nosotros día a día llevamos, ¿no? Lázaro murió y no había esperanza. Y no sé cuántos sueños hay aquí que se hayan muerto para muchos, ¿no? Que creen que no es posible, que creen que no, ya no lo alcanzo, no lo logré. Yo te digo en esta mañana, el Señor te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esto lo he ministrado muchísimo esta semana y la semana anterior el Señor a mi corazón, ¿no? Y sé que es para todos nosotros, porque a veces creemos que no lo vamos a poder lograr, ¿no? Pero cuando nosotros creemos que no se puede, Él cree que sí. Amén. Él está allí. Y lo que es imposible para ti, para Dios es posible, ¿no? Porque la palabra del Señor dice que la mano del Señor no se ha cortado para bendecirnos. Y es Navidad y yo sé que Dios tiene regalos no solamente naturales, porque a veces estamos pensando en todo lo natural, pero ¿qué tal si pensamos un poquito más en lo espiritual que Dios puede darnos, ¿no? ¿Qué tal si le pedimos esos dones, que avive esos dones que Él ya nos dio, pero que están ahí apagados, que están secos? ¿Qué tal si le pedimos que Él nos avive en nuestro espíritu, ¿no? Mientras usted mantenga el gozo, ¿sí? Mientras ese gozo no se acabe, usted y yo vamos a poder ver lo que para nosotros es imposible, ¿no? Lo vamos a poder ver. Entonces, gócese porque es Navidad, gócese porque usted está vivo, gócese porque estamos en familia, porque todos estamos completos. Yo estoy gozosa por eso. Amén. Entonces, gócese por eso, porque Dios lo ha hecho posible. Bueno, y hoy el título de nuestra predicación es Jesús, Hijo de Dios, ¿no? Nuestra fe está en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, en el que lo hizo todo por nosotros, ¿no? En el que fue a la cruz de manera obediente, en el que se dio todo, no se negó nada, no se reservó nada. Y este es Jesús. Jesús es el autor de la Navidad, ¿no? Amén. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo, capítulo 1. Vuelva a ser allí. Yo no sé si usted le llena de gozo el saber un poco más de Jesús. Amén. De lo que Él ha hecho. Lo hemos visto, pero cuando volvemos y repasamos acerca de lo que es Él, pues solamente puede haber gozo, ¿no? Mateo, vamos a ir a Mateo, capítulo 1, y vamos a leer del verso 18 al verso 25. Mateo 18, del 1 al 25, y es acerca del nacimiento de Jesucristo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Entonces, vemos varias cosas aquí en el nacimiento del Señor Jesús, ¿no? Y era que no era un nacimiento común y corriente, ¿no? Lo primero que vemos es que desde que empieza la vida del Señor Jesucristo, vemos que empieza por el Espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios, ¿no? Esta concepción no se dio de una manera natural, se dio de una manera espiritual. Amén. Entonces, dice porque no fue la carne, que es la mente, la voluntad del hombre, las emociones del hombre ahí juntas, sino que se dio por el Espíritu de Dios, ¿no? Empieza con el Espíritu, ese nacimiento. Y bueno, y vemos aquí que Jesús es concebido por medio de María. María era una muchacha, era una mujer joven, me imagino, joven, pero una mujer que tenía unas características especiales, ¿no? No era cualquier mujer, no era cualquier chica, era una escogida de parte del Señor. Y porque ella tenía unas características especiales, ¿cierto? Yo no creo que María estuviera muy conectada con el mundo. Yo creo que María estaba muy conectada con Dios, ¿cierto? Con su Padre Dios. Ella era una mujer que sabía de la existencia de alguien supremo, de alguien especial en su vida. Tanto que Dios la mira con tanto agrado, ¿no? Era especial, ¿no? Como muchos acá que son especiales para el Señor, porque son santos, amén, son escogidos, son apartados, que no están hoy por ahí, sino que están conectados a la fuente que es Él, amén. Entonces ella era especial para el Señor, por eso el Señor viene y pone voz a su hijo allí, ¿no? Pero vemos también unas características en José, que fue escogido también, ¿no? Y yo veo en el contexto las características de José en su corazón, ¿sí? Porque ella está embarazada y él dice, yo no la voy a desacreditar, ¿cierto? Yo no voy a difamarla, dice a él. No voy a hablar mal de ella, no voy a murmurar. Eso me muestra el corazón que Dios había escogido para ese padre, esa figura del padre que iba a tener el Señor Jesús aquí. Y era un hombre bueno, ¿no? ¿Sí? A veces no nos detenemos a pensar en lo que hace Dios como familia, ¿no? Cómo Él escoge el modelo de familia. Y a veces decimos, no, es que ese papá que me tocó, esa mamá que me tocó, pero tú no sabes que ese mamá, ese papá lo escogió Dios, ¿no? Sea que sea solo que tengas una mamá, eso fue escogida de parte del Señor para tu vida. Sea que tengas solo un papá, ese lo escogió Dios para tu vida, ¿no? Y José fue escogido y tenía un corazón bueno, ¿no? Y esto me remontaba al corazón de David y algo que compartíamos en estos días con unos conciertos, amigos, y hablábamos del tema del corazón, ¿no? Cuando Dios escogió a David y le dice a Samuel, no te fijes en la apariencia, porque sabía que Samuel seguro iba a mirar la estatura, si era bonito, si era elegante, ¿cierto? Pero Jesús no se fijaba en eso, ¿no? Y el Padre Dios no se estaba fijando en eso, ¿no? Entonces el Padre se fija en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué? Porque el Padre le decía
nuestro Padre Celestial le decía a Samuel: no te fijes en su apariencia, porque Dios no se fija en el parecer, Él mira el corazón, ¿no? Entonces, procura guardar tu corazón, como te lo decían predicaciones pasadas. ¿Y dónde empezamos a guardar nuestro corazón? En nuestra mente, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que escuchamos y hablamos, ¿cierto? Podemos tener la facilidad de asimilar o desechar lo que está mal, ¿no? Eso es guardar el corazón. Y vemos también una responsabilidad que Dios había puesto en José, ¿cierto? La responsabilidad de ser el padre del Hijo de Dios. ¿Cómo le parece esa responsabilidad? Tremenda, ¿no? Tremenda, porque él sabía que él era el Hijo de Dios. El ángel se le aparece y le dice: del Espíritu Santo es. ¿Cómo le parece eso? Tremendo, ¿no? Una tremenda responsabilidad. Y es la responsabilidad que nosotros también tenemos ahora como hijos de Dios. Amén. Tenemos una responsabilidad para decirle a otros acerca del amor de Dios. Entonces ahí había una responsabilidad de parte de José. Dice: no temas. Le dice: no temas, José, no temas, porque del Espíritu Santo es. ¿Ah? Siempre a la vida de nosotros van a llegar cosas de las que nosotros no tenemos el control, y eso a veces trae temor a nuestra vida. ¿Ah? A veces eso va a traer temor a nuestra vida. ¿No le ha pasado que cuando usted sabe cómo son las cosas, cómo de pronto puede funcionar con las cosas, usted está tranquilo, pero cuando algo se le sale de control, usted ya no tiene la misma paz, y ahí es donde usted tiene que usar fe? Amén. Y pues para José eso era nuevo, que un ángel le dijera que eso era del Espíritu, que eso no era que ella le hubiera fallado. Amén. Eso, pues perdónenme, como dicen coloquialmente, eso era un chicharrón, ¿cierto? Y que él iba a ser el padre, o sea, que él iba a ser la figura paternal aquí en lo natural. Eso no era fácil, porque es que se trataba del Hijo de Dios, no era cualquiera, era el Hijo de Dios, ahí engendrado en la tierra. Entonces yo creo que José tenía que tratarla de una manera especial, ¿no? Y él había sido escogido con María para tratarla de manera especial, ¿no? Como esos hombres que se fijan en las doncellas del Señor, las tienen que tratar de manera especial, de manera única, porque son las hijas de Dios. Amén. Entonces vemos allí que se trataba del Hijo de Dios, y vemos también que Jesús es nuestro Salvador, ¿no? Es Emmanuel, es Dios con nosotros, ¿no? No se ha apartado de nosotros, dice. Y en el verso 20: y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús. Yo le voy a pedir que cierre por un momento sus ojos y diga conmigo: Jesús, Jesús, Jesús. En ese nombre hay poder. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por cada vida aquí reunida. Gracias por cada vida que nos está viendo. Dile: Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque tú estás conmigo. Dile: gracias. Gracias, papá. Gracias por la unción. Gracias por la vida tuya en nosotros. Gracias, Jesús. Dele gracias al Padre.
Él hace lo suyo en usted y en mí. La palabra del Señor se cumple. Si Él te prometió, Él te cumple. Y Él dijo que Dios dijo que Él estaría siempre con nosotros. Amén. Siempre. Siempre Él va a estar con nosotros. En la situación más difícil. Y cuando creemos que Él no nos contesta, creemos que hombre, hay silencio, Él está ahí. Él te está teniendo en sus brazos. ¿No? Nunca se apartará de nosotros. Él prometió un Salvador y el Señor Jesús vino. Amén. Vino a estar con nosotros. Amén. En espíritu. Todo ha sido por su espíritu. Y vemos la obediencia de José, ¿cierto? Cómo es importante ser obedientes a la palabra del Señor y ser obedientes a lo que Él nos habla. Tener esos oídos espirituales. Cuando Él te dice algo, hay que moverse en eso que Él te está diciendo. ¿Para qué? Para lo que te dije primero. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando nos movemos en obediencia, podemos ver la gloria de Dios. En días pasados, hace 15 días, yo le decía, nos movemos un poquito, caminamos en obediencia, vamos al médico, nos movemos, pero llega un momento que nos detenemos y decimos, mi Padre tiene el control. Amén. Ahora ¿quién tiene el control? Lo tiene Él. Amén. Y Él nunca nos va a dejar en vergüenza. Amén. Porque Él es el dueño de nuestra vida. Amén. Entonces dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿No? Entonces, José recibió esa manifestación del Espíritu. Yo, no, a mí me toca obedecer, ¿cierto? A mí me toca hacer lo que Él dice. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, a José le tocó tener algo que se llama paciencia, ¿cierto? Hasta que María tuviera a Jesús, hasta que pasara la dieta, hasta que y estaba de bodas. ¿Ah? Y le tocó esperar. Y miren que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y muchas veces decimos, oye, pero todo lo que hemos esperado, ay, pero todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero cuando usted sabe esperar en el orden del Señor, es que va a ver la gloria de Él, ¿no? Cuando usted no se cansa y dice, bueno, Padre, lo que a ti te plazca hacer, ¿cierto? Cuando usted no le pone límites a su fe, sino que usted sigue creyendo. Amén. Es ahí cuando el Señor se glorifica. A José le tocó tener una paciencia. Era un escogido, ¿no? Y usted y yo somos unos escogidos que debemos seguir caminando en esa paciencia. De hecho, le digo que tenemos que tener paciencia para el rapto, para ese acontecimiento, ¿no? Tenemos que tener la paciencia y estar preparados, pero pacientemente esperar, ¿no? Muchos esperaron esto y no lo vieron, pero nosotros estamos expectantes, ¿no? Y con paciencia. Yo te invito a esperar sobre cada cosa que el Señor te ha dicho, ¿no? Ten esa paciencia y camina en esa paciencia. Y a veces la gente no entiende, no, es que yo no puedo tener el control de esto, es que no lo puedo hacer, y a veces se desesperan, se desenfocan, y ahí es cuando tardan en recibir. Entonces yo le invito a ser paciente. Bueno, me pusiste en esta danza, Señor, aquí estoy, heme aquí, y hágalo con gozo, espere con gozo, ¿no? Cuando el gozo se nos acaba, pues el enemigo toma ventaja. Cuando nos entristecemos, a mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado.
¿sí? Cuando yo vengo en el sentido de que el gozo, la alegría, que se me bajonea, ahí es cuando empiezan las cosas como a detenerse para mí. No sé cómo pase con usted, si entre más triste esté, más le funcione la cosa. No, yo no sé, yo creo que no, porque el Señor dijo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Yo tengo gozo, amén. Amén. Y bueno, vemos, yo quiero que vaya conmigo a Lucas. Al Evangelio de Lucas, vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer del verso 5 al verso 7. Lucas capítulo 2, del verso 5 al verso 7. Entonces, sí, Lucas capítulo 2. Bueno, vamos a leerlo del 1 al 7. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en eso. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se promulgó un edicto, un censo, ¿no? Y fueron a presentar a Jesús, ¿no? Lo fueron a presentar allí, como nosotros también presentamos a nuestros bebés, a nuestros niños cuando están pequeños. Eso, hacemos ese modelo de Jesús, nosotros los presentamos a nuestro Padre, ¿cierto? Es lo primero que nosotros hacemos. Pero ellos se fueron a un pesebre, dice allí que no había lugar en el lugar donde ellos se iban a hospedar, les tocó en un pesebre, pero no porque Jesús fuera pobre, ¿no? Si usted sabe, él recibió, Jesús tenía, José y María tenían cómo pagar ese hospedaje, ¿no? Él no era pobre, ¿no? ¿El Hijo de Dios era pobre? No. ¿El dueño del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe, será pobre? Él es el dueño, la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Amén? Entonces era porque no había un lugar. Yo quiero que lo tenga claro, porque creen que porque estamos en Cristo vamos a ser pobres, arrancados, arruinados. No. Tenemos momentos difíciles, pero el Señor se glorifica en nuestra vida. Siempre lo ha hecho, ¿no? Hemos pasado por pruebas duras de fe, pero siempre, y yo se lo puedo decir en esta mañana, nunca a nosotros nos ha faltado el pan en la mesa, ¿no? Puede que no estemos a rebosar, pero siempre ha habido, ¿sí? Siempre ha habido algo, y yo se lo digo con la certeza de que siempre ha sido así. O Dios pone ángeles que nos inviten, amén, pero Él siempre lo ha hecho. Dios es bueno, amén. Entonces vemos ahí que la gloria vino, aconteció que el Hijo de Dios nació, ¿no? Y estaban reunidos ángeles, dice que los pastores estaban ahí. ¿Y qué pasó? Ángeles vinieron, era un acontecimiento único. En Lucas 2, usted lo puede ver allí. Lucas 2, la gloria estaba allí. Un acontecimiento, Lucas 2, verso 10 dice: pero el ángel les dijo a los pastores: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran
que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Era la gloria de Dios manifiesta. Hasta los ángeles descendieron a dar la noticia. El Salvador había venido al mundo. El que ahora está en ti y en mí. Era un acontecimiento único, era una noticia de gran gozo. Por eso es que nosotros hoy no podemos estar. No, esté gozoso si está celebrando a Jesús. Yo no celebro a otro que no sea Jesús. Amén. Porque Jesús vino para darnos esa vida en Él. Amén. Y en el verso 22 de Lucas 2, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, se le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Nuevamente la presentación allí. Pero yo quiero que usted vaya a Lucas capítulo 2, pero el verso 52. Dice ahí que Jesús crecía en sabiduría. En sabiduría. Esto quiere decir en el alma. Jesús tuvo un proceso, ¿no? Él fue bebé, pero también fue creciendo, ¿no? Y como Jesús creció, así nosotros tenemos que crecer, ¿no? En sabiduría. O sea que Él creció en el conocimiento, mente, voluntad y emociones. Él estaba en la humanidad como nosotros, pero Él no se dio a la humanidad. Él se dio al Espíritu, porque Él venía por el Espíritu. Amén. Entonces Jesús crecía ¿cómo? En sabiduría en el alma, ¿no? Crecía en estatura, porque era pequeño, ¿no? Todavía estaba pequeño. Usted no puede crecer más de lo que si le tocó ser bajito, gloria a Dios. Si usted es muy alto y quería ser más bajito, pues gloria a Dios. Amén. Porque ya en el cuerpo nosotros ya no podemos hacer nada. Pero en este contexto estamos hablando de Jesús. Jesús crecía en cuerpo y en sabiduría, ¿sí? En estatura, en cuerpo, y crecía en gracia. Y en gracia es el Espíritu, ¿no? Que eso es lo que tenemos nosotros que entender, de que el proceso de Jesús desde su nacimiento, su crecimiento, fue en el Espíritu. Y toda nuestra fe es en Él, en el Espíritu, ¿no? No vimos ese acontecimiento. A nosotros los ángeles no nos dijeron, pero sabemos que Jesús nació por la fe, ¿no? Y Jesús crecía en sabiduría, en espíritu, ¿no? Porque Él estaba más con el Padre que conectado a las cosas del mundo. Él estaba en el mundo, pero estaba más conectado con el Padre. Es el ejemplo que tenemos de nuestro amado Jesús, del cual es el motivo de nuestra Navidad. Y Jesús también se bautizó, ¿no? Y lo vemos allí en Lucas 3, del 21 al 22. El bautismo de Jesús dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí ven que en todo estaba el Espíritu? En ti se abrieron los cielos. ¿Qué estaba pasando? Cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también llegó a ser bautizado. Entonces nosotros llevamos el modelo de Jesús, ¿cierto? Y vamos a las aguas cuando tenemos el entendimiento en Él. Amén. El primer bautizo es cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Pero este bautizo en las aguas es una confirmación de que hemos creído en el Evangelio. Amén. Y dice que descendió el
el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, pero no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿no? Y dice, y vino esa voz del cielo, este es mi Hijo amado. El Señor se complacía en Jesús, ¿no? Como se complacen muchos de los que están acá, ¿no? Él se complace, él dice, este es mi Hijo amado. ¿Cuántos quieren que el Señor esté diciendo todo el tiempo? El Padre esté diciendo, este es mi Hijo amado. Siéntase amado. No importa cuán dura haya sido la prueba, cuán difícil, seguimos siendo sus hijos amados. Amén. Y yo soy un hijo amado por mi Padre. Tenía identidad con el Padre. Amén. Jesús se bautizó, pero Jesús, después de ese bautismo, viene a ser tentado, ¿no? Y en Mateo 4, vaya conmigo allí, devuélvase, Mateo capítulo 4. Usted va a ver la tentación de Jesús, pero no lo vamos a leer todo. Vaya conmigo al verso 4. Mateo 4, verso 4. Mateo 4, verso 4. Y Jesús fue por el Espíritu, dice allí. A veces no entendemos cómo después de que el Señor viene el Espíritu Santo sobre él y después se va la tentación. ¿Ah? Y a veces no entendemos cómo Dios nos bautiza en el Espíritu y vienen cosas tan tremendas. Esto puede ser revelación para muchos, ¿no? Como después de estar llenos, viene algo que nos quiere, eso es lo que quiere hacer el enemigo, ¿no? Él quiere apartarte del Espíritu, ¿no? Y vienen cosas fuertes que te van a, así le pasó a Jesús. ¿Y con qué estaba tentando? Satanás estaba tentando con su identidad, ¿no? Él quería robarle la identidad a Jesús. Si eres hijo de Dios, porque estaba ahí en la tentación, estaban 40 días de ayuno, usted no le va a poder ganar a Jesús, no se ponga en eso, ¿no? Ayune, pero con sabiduría, dirigido por el Espíritu, ¿no? No quiere decir que no lo haga, no lo malentienda. Pero Jesús estaba ahí en el desierto y él tenía hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, si eres todo el tiempo así, eres hijo de Dios. Y esa es la pregunta, ¿no? Porque él te va a querer robar tu identidad como hijo. Pero ¿cuántos dicen yo soy hijo de Dios? Amén. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, ¿no? El que crea estar firme, mire que no caiga. Y vemos la autoridad en el Señor, en Jesús. Dice allí en el verso 4 que el Señor Jesús, que dijo, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre vamos a tener que ir a su palabra para hallar consuelo, para hallar respuesta a lo que no vemos, a lo que hemos pedido, a lo que hemos estado ahí creyendo. Siempre tenemos que ir a su voz, al silencio, al secreto. No te he dicho que si quieres miras la gloria de Dios. Amén. Todo esto es por el Espíritu, de espíritu a espíritu. Amén. ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Amén. Y vemos esa autoridad en el verso 10 del capítulo 4 de Mateo 4:10. Dice: entonces Jesús le dijo, es la autoridad del Señor Jesús: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vemos esa autoridad. Y dice ahí que Satanás se fue por algún tiempo. No quiere
cuando tenemos esa autoridad, pero después querrá volver con otra cosa en la que tú vas a tener que seguir usando autoridad. Y yo le puedo decir a Satanás, vete fuera, porque escrito está. Amén. Si estás viviendo una situación de enfermedad, le vas a decir, vete Satanás, porque mi cuerpo es de Jesús. Amén. Vete Satanás, porque escrito está, por su llaga yo ya fui curado. Amén. Vete Satanás, porque escrito está. Si estás viviendo una situación económica, una situación difícil, te tienes que parar en la autoridad de Jesús, porque esa autoridad te fue delegada, te fue dada. Vete Satanás, porque mi Dios pues suplirá más sobreabundantemente de lo que yo puedo creer y esperar. Amén. No está mi fuerza, está en Él. Amén. Y cuando yo sé que está en Él, yo descanso en Él. Este es el Jesús que nació un día. Te estoy recordando lo que hemos visto todo el año y que de pronto se ha olvidado. Amén. Te estoy recordando lo que significa Jesús, lo que significa la Navidad. Es Jesús en nuestra vida ahora. Amén. Pero tenemos que usar esa autoridad que viene de parte de Él. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Satanás tiene que huir. Amén. Con todos sus corotos. Amén. Amén. Escrito está. Y vemos también en Lucas capítulo 4, le vuelvo a hacer Lucas capítulo 4. Discúlpeme, si ya llegó, perdóneme, ya llegó. Y vemos en el verso 14 que Jesús principia su ministerio. Y dice aquí, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, Lucas 4, 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿No? Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Amén. Jesús principia su ministerio. Después de esa tentación, de eso que estaba viviendo, Jesús no paró, Jesús siguió. Amén. Y nosotros no tenemos reversa, nosotros tenemos que seguir. Amén. No importando nada, tenemos que seguir en Él. Jesús principia su ministerio. ¿No? ¿Cuántos saben que tienen un ministerio acá? Amén. Amén. Y que tienen que seguir. Amén. Pero dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. O sea que Él no volvió en su carne, solamente ahí en su humanidad. Él estaba empoderado, Él estaba lleno de la presencia de Dios. Amén. De su Padre Dios. Él estaba ahí obrando en el Espíritu. Por eso siempre le invitamos. Si ven que es una constante, el Espíritu de Dios estaba ahí. El Espíritu de Dios descendió. El Espíritu de Dios lo llevó. El Espíritu de Dios está. Amén. Por eso siempre invitamos a ser más espirituales que carnales. Más en el Espíritu que en el alma. Amén. Y Jesús comenzaba su ministerio. Y en el verso 18 de Lucas 4, vamos a ver que el Señor Jesús se encuentra con la palabra. ¿No? Él estaba predicando y se encuentra cuando abre el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos. Amén. Vista a los ciegos,
Léalo conmigo allí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Jesús se tuvo que encontrar consigo mismo, se encontró con la palabra, el Espíritu del Señor. ¿Sí ven? Nuevamente está el Espíritu del Señor. Y si Jesús tuvo que ir a la palabra y encontrarse consigo mismo, nosotros nos tenemos que encontrar con Él y con su palabra. Amén. ¿Cuántos pueden decir el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Por cuánto me ha ungido? ¿Cuántos son ungidos aquí? ¿Cuántos están llenos del Espíritu? ¿Cuántos quieren estar empoderados de la gloria de Él? Para predicar a los que están abatidos, a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Esto es espiritual. Usted da vista cuando usted habla de Jesús. Usted abre los oídos de los sordos cuando les dice que Jesús te ama. Todo esto es en el Espíritu y también se ve reflejado en lo natural. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Amén. Yo no sé si usted no le anima esto, no le anima nada. Porque a mí sí me anima esto. A mí eso me da gozo. Amén. Cuando usted se encuentra en la palabra, el Espíritu está sobre usted. ¿Cuánto lo reciben esta mañana? Por el Espíritu. Amén. Ese Espíritu está para que usted vaya y le diga a otros: Él me encontró. Yo soy un encontrado del Señor. Amén. Él me vio primero, me amó primero, fue a la cruz primero, se dio primero por mí. Cuando usted encuentra esa identidad como hijo, no habrá nadie que se la quite. No habrá diablo que pueda quitarle su identidad como hijo de Dios, porque Él no lo pudo hacer con Jesús y no lo puede hacer con usted. Usted es un hijo de Dios. Amén. Nada puede cambiar eso. Usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo, nacido en Él, para glorificar su nombre. Amén. Y surge la pregunta: ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? La Biblia dice en Juan 2: mas a todos aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Es necesario recibir a Jesús, al autor de la Navidad. No hay otro. Habrá suplantadores, pero Jesús es uno. Amén. Y el autor de la Navidad es Jesús. Si usted tiene algo que pedirle a alguien, pídaselo a Jesús. Amén. Y no quiero herir susceptibilidades, ni en las redes, ni nada, pero si usted quiere pedirle a alguien, y créame que se lo va a dar, es a Jesús. Amén. Es a Él, a quien usted y yo debemos ir. Por eso en Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el verso 17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no fue para condenación. Y si tú me estás viendo virtualmente, te digo que Él no te condena, Él te salva. Jesús vino para salvarte, para darte vida eterna. Por eso te invito hoy a que recibas a Jesús en tu corazón, a que le digas conmigo: oh Jesús, yo te necesito. He caminado lejos de ti, pero ahora me arrepiento. Hoy sé, mi Señor,
sé mi Salvador. Hoy te recibo, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Enséñame tu camino y caminaré en tu verdad. Te quiero conocer, Jesús. En esta Navidad recibo, acepto ese regalo de la salvación. Y Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén.